Ahora fíjese, la voz de la resurrección es ¿qué? Voz de arcángel. La voz de arcángel llamando a Lázaro. Y luego la tercera cosa es ¿qué? La tercera cosa es trompeta de Dios para recoger a los escogidos. ¿En dónde? Allá arriba, en la cena del Cordero. Por eso el hombre que subió a la cena, que subió a la cena de las bodas y se metió allá, cuando vino, el Señor le dijo, ¿cómo tú entraste aquí? Ahora vea usted que la cosa se trata de algo que sucederá aquí, estando nosotros aquí en la tierra, estando nosotros aquí en la tierra, pero que espiritualmente será una edad celestial. Y habrán edades terrenales, que son las edades de la iglesia, y la última es la de la Odisea, pero hay una edad celestial que está, ¿dónde? Que está en una dimensión más arriba, más alta, que es la edad de la piedra angular. ¿Y cómo entraste a la edad de la piedra angular? ¿Por qué puerta entraste? Cuando la puerta es ¿qué? La puerta es Cristo en su segunda venida. La puerta es el Señor en Elías y en Moisés. Y el que no entre por eso, pues entra de una manera equivocada. Y cualquiera que diga o crea que está en la edad de la piedra angular y lo haya visto, que estamos en el tiempo de la edad de la piedra angular, pero no entre por la puerta que es ¿quién? El Señor en su segunda venida manifiesta en carne humana. El que no entre por ahí, ¿qué dice para los que no entran por ahí? Sino que entran por algún hueco que hacen en la pared y de alguna manera se metieron y aparecen ahí diciendo que están ahí y se ven ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo estás metido en la edad de la piedra angular y no entraste por donde debiste haber entrado? ¿Ve usted que todas esas cosas suceden aquí en la tierra? Aunque en lo espiritual estamos en una edad celestial, estamos en el cielo espiritualmente hablando, pero en lo literal, en lo físico, todavía estamos en estos cuerpos de carne y todavía estamos en este planeta Tierra y en esta dimensión. Entonces les he dicho, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste? ¿Cómo lograste meterte a la edad de la piedra angular? Y no entraste por la puerta que Juan vio abierta. ¿Ah? Y la puerta es Cristo, y es Cristo en su segunda venida en carne humana, en Elías primero y en Moisés después. ¿Cómo te metiste ahí? El hombre se quedó mudo. ¿Eh? Ahora usted sabe que eso no va a ser después que nos vayamos en el rapto literal, porque cualquiera que se vaya en el rapto literal y esté allá, ¿cómo lo van a echar fuera de allá? Es aquí la cosa, en un rapto espiritual, una traslación espiritual, un entrar a la cena de las bodas, entrar ahí espiritualmente, ser raptado espiritualmente. ¿Cómo subiste? ¿Cómo tú subiste si no subiste? Si no subiste de la manera que Juan subió, viendo esa puerta abierta, ¿viendo qué? Viendo el séptimo sello abierto con Elías y Moisés, que es la segunda venida del Señor con Elías y con Moisés. No entraste así, ¿no crees eso? Entonces, ¿qué dice el Señor? Al portero, que recuerde el portero. ¿Quién es el portero? El que tiene las llaves. Y él es el portero. ¿Ves? Entonces, él dijo, yo soy la puerta. Pero también él dijo que él es ¿qué? El portero. Entonces, el Señor es el portero. En su manifestación en carne humana, Él es el portero, Él es la puerta. ¿Él es qué? Él es el todo. Él es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, atado de pies y de manos, ¿quién le va a atar? Y le va a echar fuera el portero. Entonces, el portero será ¿qué? Será el mismo Señor en su manifestación en Elías primero y en Moisés después.
Ahora, vea usted, ¿quién es el que los ata de pies y de manos? ¿Y qué es una cosa que cuando atan a una persona de pies y de manos, ¿y qué es lo que le pasa? Pues queda enredado todo. No se puede desenredar. Entonces, ¿quién lo hace? El portero. Entonces vea usted que el portero será, ¿qué? Será el mismo Señor en su manifestación en carne humana en su segunda venida. Y entonces, a los que entran de otra manera, por otro lugar, entonces serán sacados. ¿Eh? Entonces el portero los ata de pies y de manos y los echa ¿para dónde? Para las tinieblas de afuera. ¿Qué es eso? Bueno, vean ustedes, el portero tiene la llave de la puerta, es lo primero. Entonces, vea usted que si tiene la llave, entonces es sacado quien los que estén dentro, que no hayan entrado por esa puerta. Fíjese, escuche bien. El que no entra por esa puerta, será sacado por esa puerta. Es mejor entrar por ella y no salir por ella. ¿Por qué? Porque el portero lo saca de ahí. Entonces, bueno, no entró por ahí. Entonces verá por dónde debió de entrar, pero cuando lo ve es cuando va saliendo. ¿Ve usted? Así es que no es la cosa no es salir, sino entrar por ella. Entonces el que no entra por ella, tendrá que salir por ella. Entonces el portero está a la puerta para mandar a entrar a todos los que van a entrar por ella y recibe la vestidura. ¿Quién? La da el Señor, le da una vestidura blanca. Entonces, el que se encuentre adentro sin ella, entonces será sacado sin vestidura y entonces saldrá. Será sacado atado de pies y de manos y saldrá por ahí. Ahora vea usted cómo va a ser atado. Será atado de pies y de manos. Vean ustedes cómo el diablo también va a ser atado y en el milenio estará, pero ¿qué pasa? Atado con cadenas, estará sobre la tierra porque entonces no tiene sobre quién obrar. Es una atadura espiritual la que el diablo tendrá. Entonces, vemos que estos también, que son atados de pies y de manos y echados a las tinieblas de fuera. ¿Y cuál es las tinieblas de fuera? Donde más oscuridad hay, ¿dónde? Es en la edad de la Odisea. Entonces eso, con la misma palabra que nosotros nos gozamos y que vemos todas las cosas claras como son, entonces, con esa misma palabra, van a ser atados. ¿Quiénes? Con esa misma palabra serán atados los que se cuelan ahí, los que se meten de una manera incorrecta y son sacados fuera y echados a las tinieblas de afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Son echados a la edad de la Odisea. Entonces, por más que puedan decir o creer que están en la edad del reino, la edad de la piedra angular, la edad de luz, estarán en la edad de la Odisea. ¿Por qué? El portero recibió órdenes de echarlos para la edad de la Odisea. Y entonces será dado a conocer que están en la edad de la Odisea. Ve usted que cualquiera que no entra conforme al orden de la segunda venida del Señor, esa puerta abierta en el cielo, ese séptimo sello que es la segunda venida del Señor, que está abierto para todos entrar, el que no entra por esa puerta abierta, ¿qué pasa? Aunque dijera o pensara que estaba arriba, aunque hubiera entrado arriba, fue echado fuera. ¿Ves? Entonces, encontramos que estará en una edad oscura, la edad más oscura de todas, la edad que solamente recibió ¿qué? La luz de la tarde. Y la rechazó. Por lo tanto, entonces, entró en tinieblas, la noche empezó y no le amaneció.
Entonces, para los hijos de Dios que estaban en esa edad de la Odisea, poder ver la luz del sol, ¿qué tendrían entonces que hacer? Si a la Odisea no le sale el sol de la mañana, porque entró en completas tinieblas, entonces los hijos de Dios tienen que subir hacia arriba, hacia el sol. ¿Para entonces qué? Para entonces ver el sol, y entonces ahí ya no habrá más noche. ¿Por qué? Fíjese, usted, estando aquí en la tierra, usted puede ver el día y la noche. Viene el día y después del día viene la noche. Entonces, podemos ver también que pueden venir días muy oscuros y muy nublados, como si fuera de noche. Pero si usted sale de esta tierra, aunque esta tierra esté en oscuridad, y usted pasa hacia arriba, pasa las nubes, pasa la atmósfera, y pasa todos esos lugares donde hay nubes, aunque aquí en la tierra sea de noche, o aunque esté en oscuridad, siendo el día y esté en oscuridad, allá arriba nunca hay noche. ¿No sabía usted eso? ¿No sabía que donde usted único puede experimentar noche es estando aquí en este planeta Tierra? Pero si sale de él, y entonces sube más arriba de las nubes, sube más arriba de la atmósfera, sigue hacia allá arriba, y pasa la órbita de la Tierra, ¿sabe usted que al pasar la órbita de la Tierra, entonces, para usted no habrá más noche? Porque lo que causa que venga noche es que el sol se encuentra ¿cómo? Mire, el sol se encuentra aquí. Y supóngase que aquí está la Tierra. Entonces, si el sol está aquí y la Tierra da vuelta y el sol también da vuelta, el sol camina y la Tierra también camina. Entonces, encontramos que si usted está aquí en la Tierra, mientras está aquí, el sol lo puede ver porque aquí está de día. Pero cuando la Tierra da vuelta así y usted entonces cae aquí atrás, entonces ya aquí atrás está de noche, y si usted está aquí, pues ahí usted está en oscuridad, está de noche. Pero vemos que a toda la Odisea, ahora le ha venido noche. Y donde era de día, la parte que estaba de día, con la luz de la tarde, también le vino noche y ya no hay nada de día en la Odisea. Entonces, el sol está brillando, pero en la Odisea todo lo ven oscuro, no ven nada. ¿No es eso lo que le pasa a todo aquel que esté en la edad de la Odisea? Nosotros estamos ¿dónde? Fuera de la Odisea. Ella está oscura y está alrededor de ella, ¿qué? Tinieblas de oscuridad. Hubo un eclipse lunar, y entonces, ¿qué pasó? Entonces entró en tinieblas la luna que representa la Odisea, y entonces, ¿qué pasó? Entonces los que están ahí, pues están en oscuridad. Ahora la única forma para ver la luz del sol, porque la luz del sol nunca más alumbrará, ¿a qué? A la Odisea, ella la despreció. La única forma es salir de la Odisea. ¿Ve? Entonces, vemos que al salir de ahí y pasar las nubes, pasar la atmósfera, pasar también, la órbita de ella, entonces, ¿qué pasa? Uno llega a donde está el sol, y cuando llega a donde está el sol, uno entró al sol. Ahora entienda bien que cualquier cosa material que entra al sol, ¿qué le pasa? Se disuelve. Se disuelve, entonces deja de ser materia y se convierte en gases, es transformado, esa materia es transformada a otra cosa. Y así pasa también con nosotros, donde único hay transformación es saliendo de la Odisea y entrando al sol de justicia, y es que podemos recibir una transformación de lo que éramos a lo que somos. Y entonces esa transformación empieza por dentro, sigue trabajando por dentro, y de un momento a otro veremos también que nuestro cuerpo físico material será transformado, y entonces dejará de ser ¿qué? Dejará de ser carne como la que hoy tenemos, y será que un cuerpo glorificado, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora para eso vemos que el sol de justicia, ¿qué? Saldría, y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas
traerá salud, salvación. Ahora fíjese, dice, Jesús fue que la primera palabra vindicada, manifestada, la primera luz en su plenitud manifestada. Elías fue la segunda palabra manifestada porque es en la segunda venida del Señor. Y la tercera será ¿qué? Será Moisés. Entonces dice, y cuando la última palabra sea vindicada, podríamos leer, y cuando la última palabra sea vindicada, o sea Moisés, porque Moisés será vindicado, Jesús fue vindicado, era la palabra hecha carne, el Hijo del Hombre en carne humana, y cuando apareció Elías, pues era la palabra manifestada. ¿Era qué? Era la luz de la tarde. ¿Era qué? Era la manifestación del Hijo del Hombre en carne humana. La segunda palabra manifestada. Y entonces, cuando viene Moisés, pues ¿será qué? La luz de la mañana. ¿Y será qué? Será la última palabra que será manifestada. Y dice, y cuando la última palabra, no las últimas palabras, sino la última palabra, sea vindicada, entonces la muerte es absorbida con victoria. Y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. ¿Ve usted cuándo será que los muertos en Cristo resucitan y luego entra el milenio? ¿Cuándo? Cuando la última palabra, ¿qué? Es vindicada. Cuando Moisés es vindicado. ¿Eh? Porque él será ¿qué? La palabra hecha carne. La palabra hecho carne. Él será ¿qué? Es la venida de la palabra en carne humana. ¿Y es la venida de quién? De Cristo, que es la palabra. Viniendo en carne humana. Y entonces, por eso vimos allá que cuando aparecen los mensajeros. Y el Señor dijo que enviaría a sus mensajeros con ¿qué? Con gran voz de ¿qué? De trompeta. Y él juntaría a sus escogidos. Y dice aquí Dios a través del hermano Branham, eso está hablando de ¿qué? De resurrección y rapto, de resurrección y traslación. Y aquí vimos que cuando la última palabra, que es Moisés, sea vindicada, entonces ¿qué? Y entonces dice, y la muerte entonces se olvida con victoria y los muertos en Cristo se levantarán. ¿Cuándo? Cuando la última palabra es vindicada. Fue vindicada la primera Jesús. Fue vindicada la segunda Elías. Él era la palabra y la Odisea lo rechazó. ¿Y será vindicada qué? La tercera, que es la venida del Señor en su segunda venida, en Moisés también. Y entonces ahí viene ¿qué? La resurrección de los muertos en Cristo. Y entonces vemos que la voz de arcángel y la trompeta de Dios, entonces eso es sonado en este tiempo final y eso es visto y oído a través de ¿quién? De Moisés. Para los imitadores, tratar de imitar lo que Dios hace a través de Moisés es muerte, muerte espiritual. Entonces, vemos que, ¿qué fue lo que le pasó a Datán y Coré? Por estar tratando de tomar el lugar de Moisés, por estar tratando de imitarlo, por estar tratando de sacar a Moisés de la posición en que Dios le puso, porque ellos decían, bueno, y solamente tú eres el que puede hablar. ¿Qué fue lo que ellos rechazaron? Rechazaron el liderato de Dios a través de un hombre. Y dice la palabra que el día que el pueblo ponga a un hombre por líder en vez del Espíritu Santo, ese día mueren. ¿Ves? Muerte espiritual. Entonces, es el liderato del Espíritu Santo el cual nosotros tenemos que seguir, el cual tenemos que nosotros tener. Y el liderato del Espíritu Santo estuvo a través de Elías y luego a través de Moisés. No es el liderato de un hombre, no era el liderato de un hombre, el liderato allá en el pueblo de Israel, era el liderato de Dios a través de Moisés. Y ese fue el liderato que ellos rechazaron, porque ellos querían también ser líderes y traer la palabra y dar sus propias opiniones y enseñarle al pueblo cómo hacer, cómo caminar. Y eso Dios lo había colocado sobre un velo de carne, y a través de ese velo de carne era que Dios le daba a conocer todas las cosas a ellos, y a través de nadie más.
Ellos por haber rechazado el liderato y haber tomado al pueblo y haberlo confundido, y por poco apedrean a Moisés. Dios le dijo, apártate de ellos. Apártate de ellos. Y entonces Moisés se apartó de Datán y Coré y le dijo al pueblo, y estos hombres mueren como los demás hombres, Dios no me ha enviado. Y entonces le dijo, los que sean del Señor de Jehová, vengan conmigo. Fíjense, ¿qué dijo Moisés? Llamó al pueblo a ponerse a su lado. Y al resto que se quedó allá, los mandó a subir al monte. El resto se quedó allá en la falda. Y entonces vino ¿qué? Fíjese, y Datán y Coré tenían ¿qué? Un grupo ministerial como de 200 y pico. Vea usted bien eso. Datán y Coré tenían ¿qué? Una asociación ministerial. Y dice la Escritura que la tierra se abrió y se los tragó a ellos y Datán y Coré, todos ellos con sus séquitos. ¿Y qué dice? Que bajaron ¿cómo? Vivos al infierno. ¿Vivos a dónde? A la quinta dimensión. Ahora nosotros sabemos que la quinta dimensión estaba abajo. La sexta dimensión está arriba. De 12 pies para arriba, de ahí para adelante es la sexta dimensión, pero que sabemos que ella tenía que bajar. Bueno, ahora la quinta dimensión está abajo, pero ella tenía que subir. Y ya sabemos que subió y dice que la puerta del infierno, del abismo se abrió, y entonces ¿qué pasó? El infierno está sobre la tierra. Ahora vemos que todos los que menospreciaron allá, ¿a dónde bajaron? Datán y Coré, los personificadores, los imitadores, los que trataron de tomar el lugar de Moisés, el lugar donde Dios había colocado a Moisés. ¿A dónde bajaron? Vivos al infierno, a la quinta dimensión. Así es que tenemos que entender estas cosas, porque se los advierto, porque yo no sé qué cosas Dios me dé para ustedes de ahora en adelante, ya que el viernes noté algo, en la visitación de parte de Dios noté algo, y yo creo que es algo que va a comenzar. Y de las cosas que yo creo que pueden ser, una de ellas es juicio. Y se los digo claro. Así es que yo he tratado siempre de ser sincero con ustedes, de tenerles alerta siempre, de tenerles advertido para que nada les tome de sorpresa. Y yo soy uno de ustedes. Así es que tanto sufren ustedes como sufro yo. Todos sufrimos, todos pasamos por pruebas, todos estamos pasando por diferentes etapas en la vida en las cuales sufrimos. Pero sobre todo la palabra es primero. Así es que Dios nos ayude, Dios nos guarde. A mí no me gustaría ver a ninguno de ustedes que se descarríe, que se aparte de Dios. No me gustaría ver a ninguno de ustedes que deje de venir. Pero si alguno de ustedes o todos ustedes dejasen de venir, a mí me dolerá mucho en el corazón que después que hemos caminado tanto, al final ya usted deje la carrera sin llegar a la meta todavía. Porque la meta es que somos coronados. Pero con todo y eso, yo seguiré adelante en todo lo que Dios me ayude para seguir adelante. Si todos terminamos juntos, pues todos nos gozaremos juntos. El que se quiera ir, al saber que puede ahora pronto Dios obrar de cierta manera, bueno, se puede ir si tiene miedo. Yo seguiré adelante en todo lo que Dios quiere que yo siga adelante.
Así es que sepa usted la hora en que estamos, sepa usted que es más delicado de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Y cuando me toca decirle estas cositas así, no sé ni cómo decirlas, ni cómo terminar de decirlas, pero si puedo decirle de alguna manera que usted entienda, la hora es más delicada y más importante de lo que usted y yo nos imaginamos. Pudiera ser ya al final para ser transformado, pudiera ser, pero tendremos que pasar por un momento difícil, un momento importante y un momento en que aún el juicio de Dios comienza por la casa de Él. Y todos somos la casa del Señor. Así es que estas son noticias que a tiempo son buenas. Después de tiempo, después que ya es como Dios siempre, conforme al mensaje que hemos leído del cuarto Elías, nos ha dicho que primero viene la advertencia y después viene el juicio. O sea, advertencia y luego el juicio. Así es que Dios no llama al hombre a juicio sin antes haberle advertido, haberlo puesto en alerta. ¿Para qué? Para que se evite todo el juicio que le puede venir. Bueno, Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos bendiga a todos en esta hora. No sé cómo despedirme y no sé cómo alertarle más de lo que lo he alertado, porque yo sé que si ustedes sufren, eso me hace sufrir a mí. Y yo sé que si yo sufro, ustedes sufren también, porque somos el uno del otro. Somos un cuerpo, y cuando usted se pincha un dedo, cuando usted se pincha un dedo, usted lo siente como si fuera en todo el cuerpo. Así es que el dolor, fíjese, usted siente dolor cuando se pincha un dedo de la mano o de los pies o un brazo o lo que sea, siente dolor. Es dolor, no importa la parte del cuerpo que usted se pinche. Por lo tanto, así es para todos nosotros. Nos dolemos, no importa qué parte del cuerpo de Cristo sea afectado, eso nos trae dolor, tristeza, pero sabemos que tenemos que pasar por esos momentos difíciles. Así es que estemos lo mejor que sepamos estar, estemos con nuestras vidas consagradas, no se deje llevar, porque si es predestinado, y aunque viva como un mundano, las cosas van a estar bien. Si es predestinado y está viviendo como un mundano, yo le digo en esta mañana, las cosas van a estar tan mal para usted, que usted siendo un predestinado va a sufrir como si fuera un impío. Usted siendo un predestinado va a coger tanto azote como si fuera un pecador del mundo que nunca se ha arrepentido. Así es que viva una vida agradable a Dios en santidad, apártese de las cosas mundanas, de todas las cosas que no son agradables a Dios, permanezca apartado de ellas, camine en la palabra. Usted sabe muy bien las cosas que son agradables a Dios y las cosas que no son agradables a Dios. Si en esta mañana nos ponemos a enumerar, bueno, no tendríamos tiempo, pero usted las conoce. Usted conoce todas las cosas que pertenecen al mundo. Por lo tanto, apártese de ellas y permanezca con las cosas que pertenecen a Dios, con las cosas que pertenecen al reino de Dios, para que se evite derramar lágrimas innecesariamente. Yo no sé cómo yo pueda hacer en estos días que han de venir. No sé
cómo puede hacer para cualquier persona sobre la cual venga juicio. No sé cómo yo puedo hacer conmigo mismo si por alguna cosa venga juicio sobre mí, pero esperamos que Dios nos ayude aún estando bajo juicio, que Dios nos ayude en esos momentos difíciles, porque aún todo eso será para nuestro beneficio. Algunas veces no aprendemos si no es de esa manera. Bueno, recuerde el dicho que hay entre la gente, que siempre Dios da por el lugar que más duele. Ustedes han oído un dicho más o menos parecido. Imagínense si llega juicio por un lado que a uno no le duele, bueno, no me hizo nada, no me pasó nada. Pero recuerde que siempre el juicio viene por el lugar que más le duele a uno. Miren, hermano Branham, él dice, las personas deberían aprender por la experiencia de otro, en vez de aprender por su propia experiencia estas cosas. Y comienza a hablar del juicio que le vino a él. Él dice que la partida de su esposa y de su hija, ese juicio fue por causa de que él, luego de ser enviado por Dios para predicarle a los pentecostales y haber hecho sus compromisos no cumplió esos compromisos, sino que se negó luego a hacer el trabajo que debía de hacer y se dejó llevar por su congregación y se dejó llevar por las personas que le aconsejaron a que no lo hiciera, y entonces el juicio le vino por el lado que más le dolió. Dice que no tenía consuelo él. Su esposa, con pocos años de casado, poco tiempo de casado, ella tenía unos 23 años nada más. Imagínese, su esposa que tanto amaba, Dios se la llevó. Su hijita que tanto amaba, Dios se la llevó. Y solamente se quedó con su hijito varón. ¿De usted? Él dice que fue un sufrimiento tan grande. Y dice que el diablo le decía, escuchen, el diablo y que le decía, hermano Branham, cuando había muerto su esposa, mira, tú dices que amas tanto a Dios, tú dices que Él es un sanador, y mira, oraste por tu esposa y Dios se la llevó siempre, se murió. Luego ahora, mira, tu hijita está ya para morir. Y tú dices que Dios es bueno. Y tú dices que amas a Dios. Y ahora mira, ya está para morir. Y tú has orado por ella. Y mira, se pone cada vez peor. Y tú oras por los enfermos y ellos se sanan. Y mira, Dios no te quiere responder. Dios no te responde por tu esposa ni por tu hija. Y tú dices que Él es un sanador. Y no te sanó a tu esposa y a tu hija tampoco te la quiere sanar. ¿Sabe cómo el diablo le estaba hablando? Fue de la misma manera que le habló a Jesús. ¿Y sabe cómo es? En el subconsciente, allá en la mente, en los sentidos, por el razonamiento, por el pensamiento, por la imaginación. Usted sabe que usted puede estar hablando sin abrir los labios. Y usted puede oír a otra persona hablándole a usted allá en su imaginación. Y oír lo que dice allá en su imaginación. Y así es la manera en que el diablo vino a donde el hermano Branham y también donde Jesús. Allá, y le habló en el subconsciente y le probó todito. Entonces, el hermano Branham lo reprendió y le dijo que Dios era bueno y que él amaba a Dios. Y que Dios dio y Dios quitó. Se acabó. Se tuvo que ir. ¿De usted? Así es que usted tiene que tener cuenta en esta hora en que estamos. ¿Cuántas veces el diablo le ha hablado a usted y usted no se ha dado cuenta? Siempre que algún pensamiento, siempre que en su imaginación, en su razonamiento, vienen cosas contrarias a la palabra para apartarlo de Dios, para que usted no ame más a Dios.
y usted comienza en su mente, en su subconsciente o en su conciencia, a oír esas cosas, a venir esos pensamientos, sépase que es el diablo que está haciendo eso. El diablo tirando esos pensamientos, es la mente del diablo, operándola en usted, para que usted reciba eso. Y usted, si es un ignorante y no sabe lo que está pasando, usted dice, ¿verdad mira, oro por los enfermos y se sanan. Ahora, mi mujer se enferma, oro por ella y se muere. Mi nena se enferma, oro por ella y está muriéndose. ¿Verdad? Yo no me merezco esto, que Dios me haga una cosa como esta. Yo no me merezco que pasar por una cosa como esta, siendo un profeta y Dios diciendo que soy el precursor de la primera venida de Cristo, y ahora que Dios me haga esto. Yo no me merezco una cosa como esta. Pero él comprendió y él dijo, Dios dio, Dios quitó. Alguna razón hay, algún motivo hay en algún sitio, y algún día yo lo voy a entender. Después usted puede ver, cuando él da testimonio de todo eso que pasó, dice que fue por causa de que él tuvo la culpa, de que él no fue responsable al llamado que Dios le hizo, y por eso le vinieron todas esas cosas, y Dios le quitó su esposa y su hija, y toda esa tristeza le vinieron, y su congregación empezó a decaer. Así es que fíjese, todos los juicios que caen sobre una persona, todos los males que le vienen a una persona, el culpable es la misma persona. Por eso es mejor que uno no se justifique, sino que diga, bueno, si Dios ha permitido que esto sea así, en alguna parte yo he cometido algún error, en alguna parte yo he metido las patas, como decimos nosotros, y no me he dado cuenta, y todo esto me está viniendo, todo este mal. Pero el culpable soy yo, porque Dios lo que tiene es bendición para mí. Pero de alguna forma me voy a arreglar. ¿Ve usted? Y entonces ya usted puede ver que dice el hermano Branham que él la aprendió. Nosotros debemos aprender con él en esta hora en que vivimos, para que no seamos personas que vayamos a estar protestando, que vayamos a estar diciendo que no nos merecemos que nos hayan pasado en nuestra vida terrenal, tales cosas o tales cosas. Siempre al final del camino Dios le va a mostrar que el culpable de los problemas que usted tuvo fue usted mismo, porque usted no guardó la palabra de Dios y no hizo lo que debió hacer conforme a la palabra. Y algunas veces usted podrá decir, yo ignoraba eso, pero la palabra estaba ahí. No importa que una persona ignore lo que la palabra dice, con todo y eso la palabra lo dice, y Dios no toma por ignorante a las personas cuando ya Él ha hablado con relación a alguna cosa. Así es que no somos tan ignorantes, aunque querramos decir que somos tan ignorantes. Así es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que estar al lado de Dios siempre. Y es mejor, como decía David, es mejor caer en las manos de Dios, que es misericordioso, y no caer en las manos del mundo, del diablo, sino en las manos de Dios, porque Él es misericordioso. Así es que al aprender la lección, después Él puede entonces decirle al diablo, apártate de Él. Ya Él aprendió lo que tenía que aprender, así es que basta con eso. Bueno, por ahora, estas son palabras que usted está escuchando. Algún día, para usted será una realidad todas estas cosas que usted está oyendo, y quizás para algunos de ustedes ya esto es realidad que usted ha estado viviendo, pero que nos es de ayuda a todos nosotros. Bueno, sabiendo nosotros esas cosas, vemos entonces cómo se estará moviendo todito, y por supuesto deben de ya estar bien adelantados en las negociaciones y muchas cosas sin darlas a conocer públicamente, pero algún día, cuando venga obligatoriamente que se unan todas las religiones
las que no se hayan unido se unan a el Concilio Mundial de Iglesias, es la misma cosa que la bestia hizo allá, que todos tenían que unirse a la bestia. Y los que no estuvieran de acuerdo eran perseguidos y destruidos. Y eso es lo mismo, y es el mismo plan que el diablo ha de buscar, y es el mismo plan que el diablo tratará de desarrollar en este tiempo en el cual nosotros pues estamos viviendo. Será de la misma manera, no hay otra forma para usted y yo poder ver las cosas que han de estar pasando en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Quisiera ver si quisiera por aquí ver algo, a ver si pudiese leerles. Déjeme ver si la consigo. Algo que usted se va a sorprender y va a pensar quizás, ¿y eso estaba ahí? Puede empezarla a leer por aquí. Este capítulo muestra, Apocalipsis 13, del 1 al 18, muestra el poder de la Iglesia Católica Romana y lo que ella hará por medio de organización. Recuerde que esta es la vid falsa. Déjela que el nombre del Señor solamente lo hace en la mentira. Su cabeza no es el Señor, sino Satanás. En el fin, se halla completamente identificada con la bestia. La ramera montada sobre la bestia bermeja claramente muestra que su poder es el Dios de fuerza, Satanás, y no nuestro Dios, el Señor Jesucristo. El versículo 17 enfáticamente muestra que ella obtendrá dominio completo del comercio de la tierra, porque ningún hombre puede vender o comprar la parte de ella. Esto es afirmado en Apocalipsis 18, 9 al 17, donde habla de sus tratos con reyes, príncipes y comerciantes, de los cuales todos tienen que ver con Roma y el comercio. En Apocalipsis 13, 14, aprendemos que la bestia esparce su influencia por medio de la imagen que fue edificada en su honor. La imagen que es hecha es un concilio ecuménico mundial en el cual todas las iglesias organizadas se juntarán con los católicos romanos. Lo están haciendo aún ahora. Es muy posible que se realizará esta unión para parar el poder del comunismo. Pero siendo que el comunismo, así como Nabucodonosor, ha sido traído a existencia para quemar la carne de la ramera, Roma será subyugada y destruida. Note usted que donde quiera que la iglesia de Roma fuera, el comunismo la seguía, o comunismo la seguía. Así tiene que ser. Y deje advertirle, no vaya a pensar que el comunismo es su único enemigo. No, señor, es también la Iglesia Católica y hasta aún más. Ahora leamos Apocalipsis 13 del 1 al 4 para comparar esto con Apocalipsis 12 del 1 al 5. Fíjese, y yo miré, y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y continúa enumerando esa bestia. Y entonces, Apocalipsis 12 entonces habla de lo que sucede, o lo que sucede ahí también en Apocalipsis 12. Ahora dice, Satanás y su religión satánica están en ambas de estas bestias. En Apocalipsis 14, la bestia que fue herida de muerte, pero vivió, de nuevo fue Roma pagana imperial que cayó al asalto de los bárbaros salvajes, y en eso perdió su poder temporal, pero ella recobró este poder en Roma papal. ¿Lo puede ver usted? La nación que reinó por medio de aplastar a todos, la cual también llegó a ser el imperio más poderoso que jamás se había conocido. Por fin
fue herida a la muerte. Su poder, así como de controlar por medio de ejército, estaba terminado, pero bajo Constantino, ella volvió a... ¿Bajo Constantino ella volvió a qué? A la vida, o a vida. Ella volvió a vida porque Roma papal ha infiltrado el mundo entero y su poder es absoluto. Ella utiliza reyes, comerciantes y en su poder venenosamente religioso y financiero, ella está gobernando como la diosa de esta edad presente. Ella también es el dragón que estuvo esperando para devorar el hijo varón. Herodes trató de matar al Señor Jesucristo y falló. Después Jesús fue crucificado por los soldados romanos, pero ahora está en el trono. Ahora Dios va a recompensar a aquellos que adhieren a esta advertencia, o que se adhieren a esta advertencia. Estarán vestidos de blanco, así como Él está vestido de blanco. Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en el monte de la transfiguración, y su vestidura fue tan blanca como la luz. Así es como estarán vestidos los santos, sus vestiduras resplandecientes, sumamente blancas. Lo del monte de la transfiguración de allá lo trae para acá. Usted sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin. Es en esta edad cuando las iglesias se van a unir. Y así como están controlando la situación política mundial, también controlarán muy pronto el sistema económico del mundo. Entonces, si usted no pertenece a la Organización Mundial de Iglesias, usted no podrá comprar o vender. Usted perderá todo. Aquellos que se mantienen puros ante Dios y no dejan que sus vestiduras se ensucien con la contaminación de este sistema mundial de la Iglesia, serán despojados físicamente. Habrá la gran tentación de dejar todo y unirse con el sistema. Predicadores se unirán con el pretexto de que servirán a Dios dentro del almazón del sistema, de la bestia y del anticristo. Se rendirán a las adulaciones y los halagos de la jerarquía. Y la gente seguirá a estos pastores falsos al matadero, pero en el juicio todos se encontrarán desnudos. No les serán dadas las vestiduras blancas, ni tampoco andarán con él. Ahora, vea usted entonces cómo se irá moviendo todo esto, y la palabra del Señor, o el Señor por su palabra nos dice, no temáis. ¿Por qué? Porque en este tiempo se está acercando esto que está prometido, que ha de ocurrir, y usted tiene que estar consciente de esa realidad que está, como decimos nosotros, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, entonces, eso es algo que está a la vuelta de la esquina y nosotros hemos doblado una esquina. Por lo tanto, está en el camino nuestro, frente a nuestro camino. En nuestro camino, en nuestra trayectoria en esta hora, nos encontraremos con la imagen de la bestia interponiéndose a la obra del Señor en esta edad de la piedra angular. Siendo nosotros los que vivimos en este tiempo, las personas que veremos con nuestros ojos estas cosas que han de suceder, tenemos que oír la palabra del Señor que nos dice, no temáis. Y luego, nosotros decir, ¿cómo? No temeré. Por lo tanto, entonces, todos diciendo eso, estamos entonces, al decirlo, no es solamente decir no temeré, es saber lo que viene. Pero el Señor antes nos dice no teman. Entonces siempre que el Señor nos dice no teman, es porque hay algo a lo cual muchas personas le pueden temer, le pueden coger miedo. Imagínense perder todos los privilegios, perder
todo conforme a como nos he dicho aquí, en la palabra, a causa de que el que no se una al Concilio Mundial de Iglesia, pues pierde todos sus privilegios, todos los derechos. Entonces, cualquier persona, si no está consciente de la hora en que estamos, no está consciente del plan de Dios para esta hora, no está consciente de la obra que Dios está haciendo en esta hora, entonces puede ponerse tan confundido y tan temeroso y tan miedoso que puede vender su primogenitura por un plato de lenteja. Puede perder su primogenitura por un plato de comida que pueda conseguir a través de unirse a una religión que pertenezca al Concilio Mundial de Iglesia. ¿Ve? Pero los verdaderos escogidos tienen de parte del Señor la palabra que les dice: no tema, manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. No tengan ningún temor. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen esa edad de la piedra angular. Esa es para nosotros hoy. Búsquenla porque al Padre le ha placido darle a ustedes esa edad perfecta. Y entonces no teman porque las demás cosas serán añadidas. No teman porque entonces es un tiempo en que la palabra hablada estará a la disposición de los escogidos. Bueno, yo creo que ha sido dicho algo con eso, ¿verdad? ¿Qué haría usted teniendo el privilegio de poder hablarle y de lo que hable se cumpla? Que me quiten la casa, que me quiten el trabajo, que me quiten todo. No importa. Que te vas a morir de hambre, pueden decir. Eso es lo que piensan. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y basados en la palabra del Señor, entonces no hay por qué tener temor, no hay por qué tener miedo a lo que ha de venir. Solamente más bien es motivo para estar alegres, felices, al saber lo que el Señor nos ha prometido en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo, porque es una hora tan y tan grande que usted tiene que vigilarla, porque de otra manera usted la pasará por alto. Entonces, siendo de esa manera que todo esto se va a estar moviendo, y se está moviendo aunque nosotros no lo podamos ver de momento con nuestros ojos, entonces tenemos nosotros que mirar bien la hora en que estamos, mirar bien la palabra para esta hora, mirar bien cómo es que hemos de actuar en esos momentos difíciles que han de venir para nosotros. Cualquier persona puede pensar: bueno, cuando llegue eso, yo no quisiera ni que llegue ese momento, porque va a ser una cosa muy difícil. Yo no quisiera ni que llegue ese momento. Imagínese, después de haber luchado tanto uno por tener una buena casita o un buen carro, después de uno haber luchado tanto por hacerse de una profesión, tener un buen trabajo, tener una buena entrada, y después de la noche a la mañana, que se vaya uno a quedar en la calle por pertenecer a ese grupo de fanáticos, por pertenecer a ese grupo que no se quiere unir al Concilio Mundial de Iglesia. Bueno, no quisiera ni llegar a esa hora. Podría usted decir, si no sabe lo que va a pasar en esa hora. Porque es que, fíjese,
tenemos que ver el cuadro desde los diferentes ángulos. Vemos el cuadro desde el ángulo de la obra que el diablo estará haciendo. Y es una cosa horrible. El diablo, en este tiempo en que estamos, al usar la imagen de la bestia, miren, será más malo el tiempo y las pruebas. Será el diablo obrando de una manera más mala de la que obró a través de las eras de la iglesia. Porque ahí él derrama la plenitud de su odio en contra de Dios y de los hijos de Dios. Ahí él reúne toda la maldad que hay dentro de su corazón. El diablo reúne todo el engaño que hay dentro de él. El diablo reúne todo lo malo que hay dentro de él y lo manifiesta a través de carne humana, a través de la imagen de la bestia. ¿Qué le parece de eso? Entonces, nosotros sabiendo que esas cosas serán de esa manera, entonces nosotros tenemos que estar bien apercibidos, porque si no lo estamos, nunca desearíamos entonces que acontezca lo que va a acontecer. Nunca desearíamos que llegara ese tiempo, porque imagínese, yo en Ponce me siento lo más bien allí con mi casita, con la que tenía, y ahora con la que, más bien tenía una casita de parte de cemento y parte de madera, pero no la había terminado, y ahora pues en estos días, en este año, pues Dios, para cumplir algo que Él me había mostrado hace años, yo había visto que tenía una casa más larga, y me paré así y miré todo el lado de la casa, lo miré desde la parte de arriba de la casa, allí en el balcón, me asomé así y lo vi. Y entonces después yo le decía a Helio, oye, pero yo vi que la casa va a ser terminada y tiene como 12 pies, más o menos, más larga, más para atrás que lo que tiene esta. Yo vi que llegaba hasta allá atrás, como 12 o 15 pies más allá de lo que llega esta que tengo aquí arriba. Y entonces yo le decía a él, y bueno, yo no sé cómo será eso. Yo siempre pues pensaba, bueno, si esto es del Señor, si es que el Señor me está mostrando que Él me va a proveer, me va a dar, la casa va a ser terminada y va a ser más larga de lo que es esta hora, bueno, pues yo no me voy a romper la cabeza para tratar de averiguar cómo es que va a ser hecho esto. Yo no puedo hacerlo, porque ya no me puedo dedicar a terminar la casa, porque tengo que estar ocupado en estas cosas ahora de la palabra del Señor del 74 para acá, pues. Realmente no he podido o no podía terminar la casa que había comenzado, porque tenía que ocuparme de las cosas espirituales, y entonces más bien cuando tenía un ratito así para clavar un clavo, lo clavaba y dejaba el resto ahí quieto. Pero si lo que había visto era Dios que me lo había mostrado, eso se habría de cumplir, y yo creo que está en proceso de cumplimiento. Bueno, ya la casa, hermano Adalberto rompió la de madera pequeña que había allí de 24 por 32. Rompió todo aquello, y al hacer la marquesina doble, entonces
sobre la marquesina doble que se hizo y sobre lo que había de concreto anteriormente, pues sobre eso están montando allí una casa de madera tratada, de 44 por 47, que es bastante cómoda, y cada vez, pues, yo veo que está en proceso aquello que había sido visto, que Dios me había mostrado. Ahora yo entiendo que fue Dios el que me había hablado y me estaba mostrando lo que más adelante yo vería con mis propios ojos. Para esto yo no hice ningún esfuerzo. Ni siquiera le dije al hermano Adalberto que me hiciera una casa. Pero parece que el que me mostró y me dijo que yo iba a tener una casa, parece que dentro del corazón de él le dijo que lo hiciera. Yo no puedo meter la mano en eso. Si son los planes del Señor, eso hay que dejar que Dios sea el que siga obrando en todo. Si leemos en el mensaje del precursor de la segunda venida del Señor, nos es dicho que esa manada pequeña, esos escogidos, han de tener un grande ministerio y que Dios cumplirá a través de ese grupo de escogidos todo lo que Él ha prometido para este tiempo. Nos ha sido dicho que las cosas que no pudieron ser efectuadas en el pasado, en la primera venida, serán efectuadas en la segunda venida. Y nos ha sido dicho que esa novia conocerá bien la palabra y que ella efectuará el ministerio que le corresponde llevar a cabo. Nos ha sido dicho que ella hará todo ese trabajo. Y al sernos dicho que ella hará todo ese trabajo, entonces eso conlleva la proclama más grande que el pueblo del Señor ha tenido para llevar a cabo en este siglo XX. Podemos ver que esa es la promesa y podemos ver que nos ha sido señalado que para ese tiempo será el tiempo en que la novia ha de ser perseguida. Nos ha sido dicho que para ese tiempo la novia será boicoteada, será presionada como fue presionada en el tiempo de la primera venida del Señor. Nos ha sido dicho que el primer reto fue en el monte Carmelo y allí estaba el profeta Elías. También nos fue dicho que el segundo reto fue en el monte de la transfiguración y allí estaba Elías también, y también estaba Moisés, y también estaba Jesús. Allí habían 3 testigos celestiales de aquel grande acontecimiento, y habían también 3 testigos terrenales: Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan. Por lo tanto, podemos ver que ese fue el segundo reto, y allí Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco moral. Por lo tanto, podemos ver ese glorioso evento, y aquel evento señala la segunda venida del Señor. Así como el primer evento en el monte Carmelo, allí aquel también estaba señalando la segunda venida del Señor. Y Dios se perfecciona
en 3. Encontramos que Elías representa la justicia de Dios. Por eso en el monte Carmelo la justicia de Dios estaba allí presente, y para aquellos obradores de iniquidad que estaban persiguiendo al profeta Elías, la justicia de Dios fue derramada. El fuego divino cayó y los destruyó. La justicia divina fue representada en el profeta Elías. Luego encontramos que el profeta Moisés representa la ley de Dios. Por lo tanto, allí en el monte de la Transfiguración estaba representada la justicia divina y también estaba representada la ley divina. Y Jesús allí presente representaba el amor divino. Por eso en el monte de la Transfiguración podemos ver 3 grandes cosas allí manifiestas: la justicia divina, la ley divina y el amor divino, señalándonos que en la venida del reino, en el tiempo final, en la venida del Señor, allí estarán la justicia divina, la ley divina y el amor divino. Allí se estará en la edad del amor divino, con la ley divina y la justicia divina. Por lo tanto, estas cosas deben ser bien entendidas, porque así como hay amor divino manifiesto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor a causa de su justicia y a causa de su ley. Él entonces lleva a cabo lo que es justo conforme a su palabra. Por eso es que en la segunda venida del Señor Él viene como el león de la tribu de Judá, y viene de parte de Dios una manifestación triple, una manifestación del amor divino, de la ley divina y de la justicia divina. Por lo tanto, viendo estas cosas y sabiendo que estas 3 cosas estarán manifiestas en la segunda venida del Señor, lo cual será la palabra de Dios hecha carne en un hombre, entonces tenemos que ser reverentes en el tiempo en que vivimos, sabiendo que estas 3 grandes cosas divinas son señaladas para estar en pleno cumplimiento, en plena acción en este tiempo final. Así es que, conociendo nosotros el tiempo en que vivimos, sabiendo nosotros que el primer reto en el monte Carmelo y el segundo reto en el monte de la Transfiguración están señalando al tercer reto en el monte de Sión. Recuerde que el monte de Sión es la iglesia. El tercer reto es en el monte de Sión. Es en la iglesia. Y es en la cima de ese monte, cuando las edades han terminado, entonces en ese monte, en la iglesia, entonces ahí se lleva a cabo ese grande reto. Nos ha sido dicho que el reto será de la siguiente manera. Dice: entonces en la lluvia tardía vendrá un monte Carmelo, un reto. Juan el Bautista, su mensajero, delante de su faz, en Malaquías 3, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los fariseos y saduceos en su día. Jesús vino y tuvo el reto en el monte de la Transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana,
Jesús será el reto entre las denominaciones y los credos, la cual es la palabra. Cuando Él viene, el reto, el rapto de su novia. El primero fue en el Monte Carmelo, el segundo en el Monte de la Transfiguración, y el tercero será en el Monte de Sión. La conducta de Elías, la conducta de Moisés, la conducta de Juan, dejando sus campos de servicio, y mucha de la gente no los comprendió. Fue porque su mensaje fue rechazado. La semilla había sido sembrada, el juicio estaba próximo, y ellos eran una señal de Dios al pueblo, indicando que el juicio estaba a la mano. La siembra había sido terminada. Yo creo que algún día la genuina novia de Cristo será obligada a dejar de predicar la palabra de Dios. La Biblia profetizó eso en Apocalipsis capítulo 13, verso 16. Las denominaciones la obligarán a parar o a tomar su marca. Entonces el Cordero tomará a su novia y juzgará a esta ramera por esto. Recuerden a Moisés, nacido para la obra. Tuvo que esperar en Dios por el don extra para la obra. Él tuvo que regresar y esperar. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Podemos ver el por qué es de esta manera. Podemos ver que luego que el mensaje es rechazado, entonces, a causa de haber rechazado el amor divino, entonces la justicia divina se manifiesta y la ley divina condena a la gente. Por la ley divina, la gente son encontrados culpables. Y por el juicio divino, por la justicia divina, entonces viene el juicio divino. O sea, viene entonces la sentencia de parte de Dios. Por eso tenemos que entender que en la segunda venida del Señor hay estas cosas para la humanidad. La humanidad o recibe el amor divino o lo rechaza. Luego, las consecuencias serán las ya establecidas en la ley divina. Ahora, quiero señalar algo aquí muy importante. Dice: este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. Jesús será el reto entre las denominaciones y los credos. ¿Qué será el reto entre las denominaciones y los credos? ¿Qué será el reto? ¿Qué será lo que estará en un reto? ¿Qué será aquello que causará eso que está establecido en la palabra de Dios que ha de acontecer? El reto será Jesús en su segunda venida. Porque la novia, la esposa del Cordero, estará con la gran proclama de la segunda venida del Señor. Y eso es, ¿en dónde? En el monte de Sión, en donde estará llevándose a cabo esa gran proclama. Y ese será el reto, la segunda venida del Señor. Y por causa de esta proclama y por causa del cumplimiento de la segunda venida y la novia por haberlo visto y proclamado, tendrá que enfrentarse a una
persecución, a una apretura. Pero siguen sonando en nuestros oídos las palabras que dijo Jesús en su primera venida. Todo aquel que quiera vivir piamente padecerá persecución. Porque ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Por lo tanto, sois bienaventurados cuando os persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Por lo tanto, esas fueron las palabras dichas por el Señor en su primera venida, las cuales son muy a tiempo, las cuales son muy buenas para nosotros recordarlas en este tiempo de la promesa de Dios para su segunda venida. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que la persecución siempre viene por causa de la palabra, por causa del mensaje y del nombre. Por causa del mensaje, de la palabra que usted tiene y por causa del nombre de Dios que usted tiene, que usted ha recibido por revelación. De una manera incorrecta, sino de una manera correcta, de una manera positiva, sabiendo que por causa de la primera venida del Señor persiguieron y mataron a todos aquellos que creyeron en la primera venida del Señor. Y por causa de la segunda venida del Señor, y por haber creído en la segunda venida del Señor, aquellos que crean en la segunda venida del Señor serán perseguidos, serán presionados, para que dejen de creer de esa manera, y para que dejen de proclamar ese nombre eterno de Dios, para que dejen de proclamar el nombre nuevo del Señor. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de la proclama que la novia tiene. Y también tenemos que estar conscientes de las consecuencias que vendrán por causa de esa proclama, de ese mensaje que la novia del tiempo final tiene para dar a conocer. Y en una hora como esta, no tenemos otra cosa que decir, sino el que tenga miedo, márchese. El que tenga miedo puede marcharse antes que la apretura llegue de tal manera que vaya a afectarle su bienestar económico, su bienestar social, su bienestar familiar allá de su hogar, su bienestar terrenal, antes que vaya a ser afectado por causa de la persecución que está prometida, que está anunciada, que le ha de venir a la novia del Señor. Antes que llegue ese momento, entonces márchese, porque cuando llegue ese momento van a conocerle y van a saber que usted también estaba con nosotros. ¿Recuerdan cómo le dijeron a Pedro cuando entregaron a Jesús y estaba siendo juzgado? Vino una sirvienta y lo vio calentándose entre todas aquellas otras personas, aquellas personas que no seguían a Jesús, y con ellos estaba Pedro calentándose, pero mirando lo que estaba sucediéndole a Jesús. Y vino esa joven y dijo: este también estaba con ellos, este es uno de ellos. Ya lo habían visto con el Señor en su primera venida. Ya lo habían visto que Él también predicaba de la primera venida del Señor. Hasta sanaba a los enfermos. Hasta anunciaba de una manera poderosa la venida del reino de Dios. Y cuando llegó ese momento de apretura, de ese momento de presión, en donde se tenía que saber quién era quién, cómo estaba fundamentado en la enseñanza de la primera venida del Señor, cuando llegó ese momento, encontramos que fue un momento difícil.
encontramos que aquel que le decía al Señor, yo daré mi vida por ti, Jesús le dijo, mira Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me has de negar. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar. En una dice, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Bueno, Pedro se había olvidado de esa profecía bíblica. También se había olvidado que Jesús dijo, yo rogaré por ti para que tu fe no desmaye. Para que la fe tuya en la primera venida, en el cumplimiento de la venida del Mesías, para que esa fe que tú tienes en la venida, que tú la has visto y tú has dicho, ¿quién soy yo? Cuando yo pregunté, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Todos decían que era Elías, o que era Moisés, o que era Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y cuando yo pregunté, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tú dijiste que yo era el Hijo del Dios viviente. Yo rogaré a Dios por ti para que esa fe, esa revelación que tú tienes, no desmaye. Para que esa revelación no desaparezca de ti, sino que tú sigas creyendo aquello que te fue revelado. Para que tú sigas creyendo en la venida del Mesías. Pedro estaba en aquellos momentos allá calentándose, como les iba contando, y lleno de miedo. Los demás discípulos también estaban llenos de temor y se habían marchado conforme a lo que dice la Escritura, heriré el pastor y las ovejas se desparramarán. Por lo tanto, estaban desparramados, dispersados, pero había uno que estaba todavía cerca, mirando todo lo que estaba pasando. Y cuando aquella joven le dijo a las demás personas, este es uno de ellos, él negó. Luego, más adelante, también encontramos que dijeron, este también es de ellos, habla también como ellos, es un nazareno, es Galileo, más bien es Galileo, habla como los galileos. Él le negó. Pero encontramos que aunque esto sucedió en la vida de Pedro, encontramos que el Señor había orado por él para que su fe en la venida del Señor no desmayase, para que no dejase de creer en la venida del Señor. Y cuando Pedro escuchó que el gallo cantó, lloró amargamente, viendo que había negado a aquel en el cual él creía. Encontramos que esos momentos son difíciles. Toda esa persecución que le vino a él fue por causa de la primera venida del Señor. Pero aunque momentáneamente le negó conforme a como Jesús dijo que le habría de acontecer, luego cuando despertó a la realidad fueron momentos muy amargos, lloró amargamente. Eso es lo mismo para este tiempo en que nosotros vivimos. Nunca podremos negarle, y si le negásemos en algún momento, sabemos que lloraremos amargamente. Encontramos que la novia tiene una gran proclama, la proclama más grande que puede ser hecha en el siglo XX. La proclama de todas las proclamas, y la única proclama verdadera y eterna. La única proclama basada en toda la Biblia. La única proclama que fue anunciada por todos los profetas de Dios.
la única proclama que realmente tiene importancia ante la presencia de Dios. Por lo tanto, las naciones se gozan cuando hacen su proclama de independencia, cuando hacen su proclama de tal o cual cosa, y luego a través de los siglos después, cada cierto tiempo, hacen memoria de esa primer proclama que ellos hicieron. Y se gozan y llevan a cabo grandes paradas para mostrar el regocijo que ellos tienen y recordar ese momento grande que tuvo cada nación. Cuando llegamos a la proclama más grande de todas las proclamas, no estamos nosotros en este tiempo conmemorando una proclama, sino que estamos viviendo una proclama. Estamos nosotros en el tiempo en que se está realizando esa gran proclama. Si en algún tiempo tuviésemos que conmemorar esa gran proclama, lo haremos en el milenio y en la eternidad. Pero en este tiempo no estamos conmemorándola, no estamos recordándola, sino que estamos viviéndola. Estamos viviendo la realidad que otros anunciaron para este tiempo final. Por lo tanto, teniendo este grande ministerio para llevar a cabo esta grande proclama, en trabajo y en esfuerzo, la novia, los escogidos de este tiempo final, trabajan, luchan para llevar a cabo esta gran proclama. Las personas quizás que ven y que escuchan lo que los escogidos de este tiempo final están proclamando, quizás no entienden algunas personas lo que está aconteciendo. Leen los panfletos, leen los periódicos cuando se proclama esta gran verdad de este tiempo final, escuchan a través de la radio y algunas veces en la televisión y a través de películas, y algunas personas no pueden comprender que está viviendo en el tiempo de la gran proclama de la esposa del Cordero. No pueden captar la importancia que tiene ese mensaje que está proclamando el grupo de escogidos de este tiempo final. Pero con todo y eso, la proclama sigue adelante, caminando hacia adelante por las diferentes naciones, a través de las diferentes formas de comunicación, llevando a cabo el trabajo más grande y más importante que seres humanos pueden efectuar en este tiempo final. No hay otra cosa más grande en la cual usted y yo podamos trabajar. No hay una proclama más grande que usted y yo podamos proclamar, podamos anunciar. No hay un mensaje más grande que el mensaje de la proclama de la novia. ¿Y qué es lo que la novia está señalada a proclamar, a anunciar en este tiempo? Está señalada que anunciará la segunda venida del Señor. Anunciará la venida del Cordero de Dios, el cual se ha convertido en el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, estando consciente de esta gran labor, de este grande ministerio, en el cual la esposa del Cordero trabaja, y trabaja arduamente, trabaja sin descansar, hasta que haya llegado su proclama, su mensaje,
hasta donde Dios ha determinado que debe llegar. Por lo tanto, estamos muy conscientes de la realidad que nos ha tocado vivir en este siglo XX y con todo nuestro corazón hacemos lo que Dios dice en su palabra que hagamos. No hay otra clase de mensaje para el pueblo de Dios proclamar. Solamente hay una clase de mensaje y esa clase de mensaje es la misma clase de mensaje que Juan vio, oyó y proclamó. Por lo tanto, luego de eso, ha sido abierta la invitación para todos los que tienen sed del agua de la vida, para beber del agua de la vida gratuitamente. Así es que, en esta hora en que vivimos, todo nuestro trabajo en el Señor tiene un enfoque, y es llevar a cabo, efectuar esa proclama alrededor de la tierra, alrededor del mundo. Estamos en un tiempo muy importante y muy delicado en que usted tiene que saber dónde está parado y que usted tiene que seguir adelante aunque siga solo, y que si 100 se van en el rapto, usted esté seguro y confiado de que usted es uno de ellos, porque usted se queda al lado de la palabra aunque más nadie se quede con la palabra. Aunque usted vea que el pastor la ha hecho a un lado y no se queda con ella, usted se queda, porque es un asunto individual. Y que si usted supiese que uno solamente es el que va a hacer el rapto en Puerto Rico, usted dice, oh, estoy contentísimo porque estoy por irme ya. Usted tiene que estar en esa posición. No si el pastor se va, yo me voy, no. Si él no se va, yo me voy. Si él no cree lo que el profeta ha dicho, yo lo creo. Esa es la posición suya. Y si no me predica la palabra, me voy a un sitio donde me la predique. Eso es lo que nos enseña el profeta. Ahora, sabemos que toda la palabra será conocida por la novia. Y será el Señor el que se la dará a conocer a la novia. Y estamos en ese tiempo en que el Señor está moviéndose en medio de su novia. Y esto tenemos que saber que producirá algo muy importante para la novia. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias, para entrar rapidito. Esto solamente es la introducción de algo que el Señor nos quiere dar. No sé si este mismo año ya el Señor nos dé este mensaje. Esto solamente es la introducción preparándonos. Y yo creo que con esto que el Señor nos va a estar dejando ver, nos va a quitar todos esos sentimientos que nos afectan a nosotros para poder estar preparados para recibir la plenitud de Dios. Si sus sentimientos no están de acuerdo a la palabra, hay que echarlos al lado. Bueno, no sé cómo terminar. El tema de esta mañana ha sido tratando de servir a Dios o de hacer un servicio a Dios. Tratando. Ahora usted puede ver que tratando se cometen muchos errores. Uno se mete en muchos problemas tratando de hacer una cosa, sin ser escogido para ese trabajo, sin ser señalados
para esa labor. Bueno, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude, y será hasta el domingo próximo, donde tendremos lo que Dios nos tenga. Yo estoy a la expectativa de todas las cosas que Dios nos pueda tener, porque sé que hay algo de parte de Dios, y yo en todas estas semanas pasadas, este mes pasado, he estado bastante inquieto porque hay algo que Dios está tratando de darme a conocer, de mostrarme, pero es probable que yo no haya estado preparado de la manera que debo estar preparado para Él hacérmelo saber. O no sé la causa, pero sé que he notado que Él ha estado moviéndose y ha estado dejándome ver algunas cositas, que eso indica que hay algo que Él me quiere dar a conocer. Y recuerde, estamos en el tiempo, en el ciclo, en que siempre algo Dios ha estado haciendo. Recuerde que en el mes de abril y mayo, por ahí por el mes de abril fue que Dios nos dio el mensaje titulado La venida del reino. Luego de eso, pues entonces después se predicó más tarde allá en Sabana Seca, pero ya nos los había dado allá en Ponce, nos los había dado ese mensaje. No recuerdo si fue el día, por ahí fue en abril, a principios de abril, a fines de abril o a principios de mayo, no recuerdo, por ahí fue. Así es que yo estoy a la expectativa, porque cuando Él me dio a conocer aquello, a mí me estremeció de una manera que yo no sabía ni qué hacer. Fue una cosa tan tremenda para mí, que después yo no sabía ni cómo decírselo, pero Él me mostró todito a través de la palabra, y yo dije, bueno, si Él me dio esto a conocer, es para predicarlo. Y si es para predicarlo, entonces, Señor, guíame y muéstrame todos los lugares donde está esto hablado para decírselo al pueblo, aunque se vayan toditos. Ahora, yo no sé qué es lo que Él me va a mostrar, pero sé que me va a mostrar algo, y por eso estoy preocupado, estoy a la expectativa, estoy tratando en estos días de estar lo más quieto y solo posible, y yo me alegro de que ustedes sean de la manera que son, de que no están visitando así a uno. No es que uno no desee que ustedes visiten a uno, sino que ustedes entienden la responsabilidad que hay, y de que ustedes lo que desean es que cuando ustedes lleguen aquí haya el alimento que ustedes vienen a buscar. Por lo tanto, yo aprecio mucho eso de ustedes, pues yo no tengo que quejarme en esa parte de los que han sabido actuar correctamente y me han dejado quietecito. ¿Cuánto no deseamos todos estar juntos? Todos deseamos estar juntos, pero nos conviene actuar de la manera que estamos actuando. Por eso, pues, por esa parte yo no tendría ni tengo que irme de Ponce, porque allí los hermanos, pues, son tan entendidos, todos ustedes son tan entendidos que me dejan tranquilo, porque saben que aunque esté en casa, estoy ocupado, ya sea que esté sentado, esté acostado por el piso, o esté estudiando arriba en el cuartito, pues estoy ocupado, siempre haciendo algo, y Dios puede entonces decirme las cosas que Él quiere decirme. O sea que yo no tengo el problema de que tengo que irme para los montes por allá, para Dios poderme hablar, a causa de que los hermanos me estorben y de que estén metidos en casa. Yo no tengo ese problema. Por lo tanto, no tengo que estar saliéndome de casa para irme para otros lugares, para que Dios me hable. No tengo que estarme yendo para el monte de allá, de tal lugar, o el monte en tal pueblo, ya estoy en un monte.
Ya la casa fue hecha en un monte, así que ya estoy en un monte, en el monte allí del Tuque. Así es que la casa fue hecha en un monte y allí pues ya estoy allí lo más bien. Y Dios me ha estado hablando allí, en aquel lugar, y espero que las demás cosas que Dios me tenga, Él me las siga dando allí o en algún otro lugar que Él me lleve. O sea, quiero decir, si tuviera que recibir algunas cosas acá en el otro lugar, si Dios me provee esta casa aquí en Calley y llego a estar estudiando ahí, pues Él me dará algunas cosas si quiere dármelas ahí. Si no, recibiré lo que falta allá mismo en Ponce, donde Dios me ha dado aquel lugar para servirle a Él. Quizás yo nunca le he invitado a estar en casa, y sería difícil invitarlos a todos ustedes, porque no habría espacio ni para los automóviles ni para ustedes, pero hay un sitio donde ustedes han sido invitados y donde podemos estar todos juntos. Es este lugar en donde estamos. Y además de ese lugar, ustedes todos están en un lugar más pequeño, pero que caben todos, y yo los tengo en ese lugar. Ustedes saben dónde es ese lugar, y yo sé que ustedes me tienen ahí también en el de ustedes. Ya ustedes saben que ese lugar es en el corazón, en donde estamos. Así es que hay una cosa también que a mí no me gusta mucho, y es el bullicio, el alboroto, el bullicio, y usted sabe, yo lo esquivo siempre que lo puedo esquivar, por causa de que para mí es como salirme del ambiente donde por muchos años Dios me tiene, para entonces entrar en otro ambiente, y me encuentro un poco raro, bastante raro, me encuentro, y algunas veces pues me encuentro hasta fuera de mí, como decimos nosotros. La mente de uno ya está acostumbrada a estar con la mente uno puesta en las cosas que Dios tiene y que está haciendo y que le está diciendo, de tal manera que cuando uno tiene que sacarla para estar así en medio de bullicio y eso, pues uno se siente un poco raro. Yo lo noto, y también pues ustedes quizás lo notan, y algunas veces pues no le puedo dar las respuestas a algunas preguntas que ustedes me hacen, o no puedo hacer compromisos en los cuales yo pueda darle seguridad de que será de esa manera, o de que estaré en tal sitio, eso, sino que les digo claro que soy bastante olvidado, que se me va a olvidar. Y es por todas estas cosas, porque es que uno la mente la tiene puesta en otras cosas, en las cosas de Dios, de tal manera que cuando a uno le toca sacarla afuera para las cosas acá materiales, pues tiene un poquito de problema. Yo recuerdo que el hermano Branham decía que Elías, el primer Elías, cuando estuvo ungido, dice que hizo todo lo que hizo el sacrificio, el fuego cayó sobre su sacrificio, y luego dice que degolló a 450 falsos profetas de Baal, y a 400 profetas de Acera, son 950. Ungido, sabía lo que tenía que hacer bajo la unción, hacía las cosas conforme a como Dios le mostró, pero después cuando la unción lo dejó, y supo que una mujer, Jezabel, lo quería tomar preso para matarlo, cuando quedó sin la unción, cuando quedó como hombre que tuvo que pensar él por su cuenta, no sabía qué hacer y se fue a correr. Y eso es lo que pasa. Trató de evadir, de enfrentarse a ella, trató de huir, trató de escapar. Así es que sabemos que la hora hoy es más grande que el tiempo allá en que el profeta Elías estaba viviendo.
Aquello allá viene a ser tipo de este tiempo del siglo XX, por lo tanto, ustedes deben entenderle esas cositas para que no vayan a tropezar, en ningún momento y vayan a tener problemas ustedes con Dios. Así es que lo mejor es uno en esta hora ser entendido. Fíjese, hermano Branham decía, cuando yo era muchacho nadie quería saber de mí, y después ahora me tengo que esconder para poder descansar un poquito. Me tengo que esconder porque la gente no lo dejaban quieto y se tenía que ir a casar. Y cuando estaba casando, cuando fue un ministro allá donde él, le preguntó, hermano Branham, usted cuando está así de cacería, ¿tiene visiones? También como cuando está ministrando, fue lo que le estaba diciendo, o quiso decirle. Hermano Branham le dijo, sí, pero yo vengo a descansar. Ustedes entienden bien lo que le estaba diciendo. Sí, pero yo vengo aquí a descansar. Pero si Dios quería darle algo, pues se lo daba, pero no era que el hermano Branham estaba, usted sabe, tratando de ministrarle allá a la gente, sino que se iba para apartarse de las personas, para estar un poquito fuera del bullicio, pero con un pueblo tan entendido como ustedes. Yo creo que no habrá necesidad de que uno se vaya a huir para descansar, porque uno trata de huir cuando usted sabe no lo dejan quieto a uno, pero si dejan tranquilo a uno, dejan quieto a uno, que uno pueda cumplir con el ministerio, entonces uno puede decir, voy para casa porque quiero descansar. No huir, sino más bien entonces tener un buen sitio y ser el mejor sitio para uno. Así es que yo espero que ustedes entiendan estas cositas. Yo creo que si ustedes son entendidos, ustedes están entendiendo las cosas que yo les estoy diciendo. Y el propósito principal mío siempre ha sido con ustedes, traerle la palabra para el beneficio de ustedes, para que Dios pueda cumplir lo que Él ha prometido, de transformarnos a todos nosotros. No hay otra cosa que me interese más que eso. Así es que una cosa sí yo sé, y es que les amo, y otra cosa sí yo sé, y es que ustedes me aman a mí. Eso sí lo sabemos, y eso nos basta. Así es que todo lo que yo haga será con ese propósito y con ese sentir, porque les amo, no haré nada fuera de eso, sino porque les amo a ustedes. Y ustedes sigan adelante, en todo momento no se aparten de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Recuerde que habrán cosas en la vida de ustedes y en la mente de ustedes que el diablo tratará de traer para que usted se aparte de Dios, para que usted diga, bueno, ya pues estoy desanimado, ya no me interesa seguir adelante, ya pues, aunque me pierda, dice, puede venir esos pensamientos, ya pues aunque me pierda. Usted no sabe lo que está diciendo. Así es que mejor que no hable de esa manera, porque por toda palabra incorrecta que uno hable, uno va a sufrir. Tiene que dar cuenta. Así es que mejor que hable como una persona sabia y no como un fato. Más bien, sea una persona sincera y diga más bien, como decía el hermano Branham, aunque Dios me manda al infierno, yo le seguiré amando. Esa es la forma correcta de hablar y de pensar. Así es que se habla, así es que se actúa. Tenemos un ejemplo muy bonito, muy hermoso en nuestro amado hermano Branham. Aunque mi padre y mi madre me dejaren,
el Señor no nos dejará. Así decía el salmista, por lo tanto así es como está en la palabra, así es que tenemos que entenderlo y tenemos que creer. Quizás, aunque este ha sido un mensaje sencillo y una conversación con ustedes, yo espero que haya sido de ayuda para todos los obstáculos que haya en la vida de ustedes, de aquí para adelante y para todo lo que ha habido de este día para atrás. Que esto les ayude a salir victoriosos en la carrera que hemos comenzado. Porque yo no me gozo ni me gozaría en que alguno de ustedes se apartara de la palabra de Dios. Ustedes saben que hay personas que algunas veces se gozan de que fulano o sutano se vaya o se aparte y bueno, que se los lleve el diablo. No, más bien en eso yo no me gozo. Más bien cuando yo les digo, el que se quiera ir, puede irse, es porque cada uno tiene libertad, tiene libre albedrío y él es el que decide. Y si está aquí es para servir a Dios y no para estar protestando con el plan de Dios. O sea que aún diciendo el que se quiera ir se puede ir, con eso no es dicho con deseo ni con alegría de que se vaya usted, sino diciéndole a usted la libertad que usted tiene para actuar en esta hora y que puede hacerlo, pero que conforme al plan de Dios usted no debe hacerlo. Pero Jesús se lo dijo a aquellos que comenzaron a protestar. Dura es esa palabra, eso que está siendo hablado es demasiado duro para serlo hablado, eso va a sacar fuera a la gente, y mira para allá cómo se están yendo. Y el Señor le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿De usted? Ahora el que sabe dónde está parado dice, ¿y para dónde vamos a coger? ¿A dónde vamos a ir? Si solamente en la edad de la piedra angular hay palabra de vida eterna, ¿para dónde vamos a coger? Bueno, en esta hora pues, uno no encuentra cómo terminar cuando uno habla estas cosas, porque uno sabe la hora peligrosa en que estamos viviendo, y uno sabe que una persona por las palabras que habla va a ser juzgado, y que antes de una persona fallar, antes de una persona ser borrado del libro de la vida, antes de una persona cruzar la línea, antes de una persona hacer esas cosas, primero ha tenido la oportunidad de recapacitar, primero ha tenido la oportunidad de aguantarse, pero con todo y eso se ha tirado él mismo. ¿Sabe lo que dice el hermano Branham? Dice, nadie va al infierno así porque sí. Dice, para ir al infierno hay que pelear, hay que luchar, hay que ganárselo. Es lo más difícil para una persona, ir al infierno. La persona siempre estará luchando y peleando para ganarse ese lugar, para ir para ese lugar. Luchando en contra de ¿qué? En contra de la palabra, actuando en contra de la palabra. Llegará un momento en que seremos tentados a unirnos a alguna denominación. Llegará un momento en que seremos tentados a unirnos al Concilio Mundial de Iglesias, a la Confederación de Iglesias, al ver que si no aceptamos unirnos, perderemos todos los privilegios para servir a Dios en la manera en que servimos, y también el privilegio de ciudadanos que tenemos para poder conseguir los alimentos para nuestros hijos. O sea que lo que está anunciado, que viene como última apertura y como última tentación para nosotros, es esa tentación grande que viene.
Pero hemos estado pasando a través de diferentes tentaciones en todos estos años que llevamos en el mensaje, en la palabra de Dios. Todas estas cosas por las cuales hemos estado pasando nos han ido preparando y nos seguirán preparando para poder resistir la hora que ha de venir. En todo esto, Dios ha ido obrando y formando un carácter en nuestras vidas, para que no estemos dispuestos a ceder en ningún momento en esa tentación que ha de venir, porque ceder en esa tentación que ha de venir, lo que significa es el nombre ser borrado del libro. Pero tenemos la promesa de parte de Dios, no de que nosotros nos libraremos, sino de que Él nos librará. Y en todas estas luchas y pruebas y tentaciones que hemos estado teniendo, hemos estado viendo y reconociendo que si Dios no nos libra de estas pruebas por las cuales estamos pasando, nosotros de nosotros mismos no podemos librarnos, porque ni aún hemos podido evadir el entrar en diferentes pruebas y tentaciones. Han venido aún sin buscarla, y cuando una cosa viene sin buscarla, entonces Dios mira hacia nosotros con misericordia para ayudarnos y aún perdonarnos en cualquier falta que hayamos cometido o que cometamos al pasar por esa prueba.